No veo ningún problema en plantear el voto de confianza antes de Navidad, si todos están de acuerdo. Me parece bien. Yo también quiero que las cosas vayan rápido. Quiero un nuevo mandato y que este no venga de otros que no sean los ciudadanos a través de un fuerte voto a favor del SPD. Lo escucharon. El canciller alemán, el socialdemócrata Olaf Scholz, se muestra abierto a pedir ante el Parlamento un voto de confianza en este mismo mes de diciembre y eso, de perderlo, desencadenaría elecciones anticipadas en el país. Scholz ha hecho estas declaraciones en la primera entrevista que ofrece desde la ruptura de su coalición de gobierno el miércoles pasado. El colapso del gobierno tripartito se consumó después de que Scholz destituyera a su ministro de Finanzas de los liberales debido a las divisiones internas relacionadas con el presupuesto. Ahora el canciller Scholz gobierna en minoría, contando únicamente con el respaldo de los verdes. Inicialmente había anunciado su intención de celebrar una moción de confianza a principios del año próximo, pero la oposición y algunos miembros de su propia formación política han exigido que se aceleren los plazos y han hecho presión para que la votación tenga lugar antes de Navidad. Soy Johan Ramírez y es un gusto saludarlos. Para conversar sobre estos temas que hoy acaparan los titulares en Alemania, recibo a mi colega Carolina Chimoy, corresponsal política de Deutsche Welle, que nos acompaña desde nuestros estudios parlamentarios aquí en Berlín. Carolina, como siempre, un gran gusto saludarte. ¿Cómo interpretas el anuncio del canciller Olaf Scholz de abrir la posibilidad de que ese voto de confianza tenga lugar antes de Navidad? Bueno, la presión realmente ha sido muy fuerte, Johan, como ya lo mencionabas, no solo por parte de la oposición, es decir, los cristianodemócratas liderados por Friedrich Merz, sino también por el partido que ya no es parte del gobierno, claro, FDP, pero incluso también por los verdes, que solían ser quienes apoyaban muchas políticas y la posición de los socialdemócratas. Además, también se ha hecho una encuesta después de que el canciller Scholz se despidió de los liberales de la FDP y el 53% de la población quiere elecciones federales lo antes posible. Es decir, la presión ha sido tal que realmente el canciller Scholz ayer durante la entrevista que veíamos prácticamente no le quedaba otra opción más que decir que está abierto a adelantar ese voto de confianza que le haría al Bundestag. Ahora, este voto de confianza que le haría al Parlamento, al Bundestag, él lo tendría que anunciar 48 horas antes. Es decir, ya en esta semana tendría que suceder si realmente quieren hacerlo antes de que termine este año. Carolina, y tú lo decías, la mayoría de los alemanes quiere ese voto de confianza y esas elecciones lo antes posible. También la oposición lo pedía, pero hasta antes de que diera estas declaraciones, el canciller Scholz, estas declaraciones que acabamos de escuchar, Scholz se había mostrado más bien favorable a prolongar esos plazos hasta marzo de 2025. ¿Por qué esas diferencias? ¿Cuál es la estrategia desde tu punto de vista de cada fracción? Bueno, él había propuesto desde un inicio hacerle la pregunta sobre el voto de confianza al Parlamento el 15 de enero, es decir, a principios del próximo año, no recién en marzo. Eso hubiese conllevado, claro, a que las elecciones se podrían dar a partir de marzo en algún momento. Él argumentó el querer seguir gobernando en un gobierno minoritario hasta finales de año porque habían muchas políticas, así dice él, que tenían que ser llevadas a cabo y que realmente no podían postergarse. Y dentro de estas políticas está, por ejemplo, la compensación de progresión fría. Esta es una política sobre los impuestos en Alemania que hubiesen conllevado a que a partir del 1 de enero los ciudadanos en Alemania no vean tan afectado su sueldo mensual por la actual inflación. Otro de los grandes proyectos era la ley de mantener las pensiones al mismo nivel a pesar de la inflación. Otra importante reforma era la reforma sobre reglas de la política de asilo, que se querían igualar a las políticas de asilo europeas. Y finalmente también un cuarto proyecto que el canciller Scholz quería llevar a cabo hasta finales de año era el reforzar el sector industrial en Alemania. Es decir, varios proyectos, varias leyes que, claro, también de alguna forma hubiesen ayudado a que él y su partido, los socialdemócratas, a final de año probablemente puedan tener una mejor imagen ante la población alemana, ya que, como vemos, son todos proyectos de leyes que podrían favorecer o hubiesen favorecido al pueblo alemán.
Pero tú mencionas estos proyectos de leyes que el canciller quisiera pasar ante el Parlamento, Carolina, pero ¿qué capacidad de maniobra tiene Scholz para gobernar actualmente? Porque al romperse la coalición tripartita ha perdido la mayoría. Correcto, y ese es precisamente el argumento que tenía la oposición, que decía muy bien que tengan estos proyectos que se iniciaron con 3 partidos, es decir, con los verdes, con los liberales y con los socialdemócratas, pero ¿cómo quieres llevarlos a cabo si el Bundestag, el Parlamento alemán, no tendrías la mayoría que necesitas? Y es un punto completamente válido, es un punto ante el cual el canciller Scholz finalmente también ha tenido que ceder, y por eso vemos ahora también que está abierto a lanzar ese voto de confianza al Bundestag cuanto antes, de todas maneras antes de lo que él había propuesto inicialmente, que era el 15 de enero. Carolina, si el canciller Scholz pierde el voto de confianza, lo decíamos antes, tendrían que celebrarse elecciones anticipadas en el país. Pero si vemos las encuestas más recientes, vemos entonces que la CDU-CSU va a la cabeza con 32% de los votos y la AfD sería la segunda fuerza política del país con 19%. Solo después, con 15%, se encuentra el SPD del canciller Scholz. Entonces, de esta manera, si ante ese escenario de nuevos comicios, el canciller difícilmente podría mantenerse en la cabeza de una nueva coalición. Si eso es así, Carolina, ¿qué nombres podríamos tener presentes entonces como posibles sucesores del canciller? La ecuación la tendríamos que hacer sobre todo, Johan, con, claro, los que ahora están en la oposición, los cristianodemócratas, CDU, CSU, con los socialdemócratas y posiblemente con los verdes o quizás de nuevo con los liberales, porque todos los partidos han declarado no querer entrar a una coalición con el partido AfD, que por ahora son los segundos en esa encuesta y en esa gráfica que recién veíamos. El AfD es definido acá como un partido de extrema derecha, tienen opiniones bastante radicales respecto a la migración, respecto al futuro de Alemania, y representan más bien un partido bastante nacionalista en varios sentidos. Y todos los partidos, los demás partidos que hemos visto en esa tabla, al menos los más grandes, los que están al principio de las encuestas, los cristianodemócratas, los socialdemócratas y los verdes, han declarado no querer entrar bajo ninguna circunstancia a formar una coalición con la AfD. Esto significa que después de las elecciones podríamos ver, y esto es lo que expertos apuntan a que sería el escenario más probable, una coalición entre los cristianodemócratas y los socialdemócratas, sobre todo si es que los socialdemócratas suben quizás un poco su porcentaje en esa tabla. Y esto pondría probablemente al partido que por ahora recibe más apoyo. Ya sabes que en meses y incluso casi un año puede pasar muchísimo en un panorama político, pero de ser así, entonces el jefe del Partido Cristiano-Demócrata, CDU-CSU, Friedrich Merz, ahora jefe de la oposición, podría incluso llegar a ser el siguiente canciller, y es a lo que muchos apuntan actualmente. Carolina, una cosa es lo que los partidos quisieran hacer, pero otra cosa es el electorado. ¿Cómo podría comportarse el electorado alemán en ese escenario de nuevas elecciones? ¿Hacia dónde podría inclinarse la balanza? Y te lo digo sobre todo en la perspectiva de las elecciones recientes regionales, donde vimos un crecimiento importante de la ultraderecha en el país. Efectivamente, y eso es lo que podría suceder. Repito, ya sabes que en un día pueden pasar muchísimas cosas, y eso lo hemos notado la semana pasada, no solo con el resultado de las elecciones en Estados Unidos, sino también con todo el terremoto político que vimos aquí en Berlín. Es decir, es difícil especular y predecir, pero si vemos las encuestas ahora, si vemos precisamente las elecciones regionales que tú mencionas en Sachsen-Anhalt, Brandenburg y Turingia, entonces vemos también que la tendencia de los votantes alemanes podría ir en dirección hacia la AfD, es lo que las encuestas también dicen, o hacia el nuevo partido Bündnis Wagenknecht, que se define más bien como un partido de la extrema izquierda. Es decir, los extremos parecen ser populares ahora en las encuestas y en esas votaciones regionales que vimos. Sin embargo, Johan, es muy importante mencionar también que el llegar a formar un
un gobierno a nivel estatal, es decir, en los estados, en las regiones que acabo de mencionar, donde recién se dieron hace un par de semanas elecciones, ha sido muy difícil, en algunos casos incluso imposible. Entonces podría quizás ser un ejemplo de lo que, si es que los votantes se siguen comportando de esa manera, podríamos ver a nivel federal. Casi quizás una repetición de lo que vimos en el año 2021, donde recordemos las elecciones fueron en septiembre. Y tuvimos que esperar hasta diciembre de ese año para ver un gobierno formado. Es decir, largas conversaciones, largas negociaciones hasta finalmente poder ver un gobierno establecido aquí en Alemania. Carolina, ¿y qué medidas crees tú que deberían tomar entonces, que debería tomar el gobierno alemán y estos grandes partidos para recuperar la confianza del electorado de cara a esas elecciones anticipadas? Esa es la pregunta del millón, Johan. Y si tuviese la receta perfecta, probablemente no estaría acá hablando contigo, porque es algo que se preguntan muchos, no solo en Alemania, sino a nivel mundial. Si vemos lo que ha sucedido en Estados Unidos, es precisamente una de las preguntas que los demócratas probablemente en Estados Unidos están analizando ahora mismo. Cómo llegar a los votantes, cómo llegar al pueblo estadounidense. Y es esa precisamente también la pregunta que se están haciendo los partidos. Ahora que se ha roto el gobierno alemán, vemos cómo realmente la campaña política para las siguientes elecciones arranca. Por ejemplo, el hasta ahora vicecanciller y ministro de Economía de los Verdes, Robert Habeck, ya ha anunciado querer lanzarse como candidato a ser canciller para los Verdes. Esto es algo que todavía tendrá que ser confirmado en la siguiente reunión de su bancada del Partido de los Verdes, donde todos votarán al respecto, a ver si realmente tiene el apoyo y tiene el partido detrás de él para ser candidato a la Cancillería. Pero él, por ejemplo, ha iniciado en las redes sociales, en Instagram, desde ya un programa que podría interpretarse claramente como su campaña política, donde dice querer hablar con cada uno de los ciudadanos. Está abierto a acompañarlos en su comedor o en su sala para realizar conversaciones con ellos. Es decir, quien quiera, aquí en Alemania, puede escribirle un mensaje vía Instagram o Twitter al ministro Habeck y pedir que por favor, o invitarlo a su sala, a su cocina, a su comedor, para tener una conversación con él. Es decir, cada uno va a intentar sus estrategias políticas sobre cómo llegar al pueblo alemán, cómo ganar a los electores que parecen estar decepcionados de los clásicos partidos en el panorama político alemán y que se están decidiendo aparentemente por los extremos, ya sea el extremo de derecha o el extremo izquierdo. Carolina, y pongamos esto ahora en una perspectiva un poco más amplia a nivel, digamos, internacional. Hablemos un poco de geopolítica. ¿Cómo podría esta coyuntura y la formación de un eventual nuevo gobierno en Alemania afectar el rol que tiene este país en Europa? Es crucial. O sea, la crisis por la que está pasando actualmente Alemania no solamente afecta a Alemania, Johan, sino, claro, también a Europa. Y recordemos que Alemania es el país más grande económicamente, más potente económicamente en Europa. Por lo tanto, su rol es bastante importante en la Unión Europea, sobre todo esa alianza entre Europa y Francia, un eje que ha estado quizás algo debilitado últimamente. Sin embargo, ese es el eje por ahora más importante en Europa, y una crisis política en Alemania, claro que también afecta a Europa a nivel transatlántico también. Pero además vemos que la política en Francia también ha estado afectada en los últimos meses, que el presidente allá, Emmanuel Macron, ya no tiene el apoyo que solía tener. Por lo tanto, dos fuerzas europeas debilitadas al mismo tiempo podrían significar, claro, un debilitamiento de la Unión Europea. Sin embargo, vimos cómo los jefes de gobierno y los jefes de Estado se reunieron la semana pasada intentando reforzar los lazos europeos. Pero la gran pregunta es qué tan fraccionada está Europa y hacia dónde podrá ir, sobre todo si se ve la guerra en Ucrania y las diferentes opiniones al respecto a nivel europeo. Y justamente sobre eso, Carolina, te quería preguntar cómo podría cambiar la posición alemana en relación a la guerra en Ucrania, sobre todo en términos del apoyo económico que Berlín le ofrece a Kiev.
El canciller Scholz dijo ayer, precisamente durante esa misma entrevista que veíamos al principio del programa, que él defendía la posición de endeudarse más, de endeudar las cajas federales en Alemania para brindarle más ayuda a Ucrania, y que precisamente ese es el punto en el que el ex ministro de Finanzas y jefe del Partido Liberal FDP, Christian Lindner, no estaba de acuerdo, que finalmente esa fue la fracción que hubo. Ahora, la gran pregunta es si realmente fue únicamente ese punto o si es algo que al canciller Scholz le conviene subrayar ahora como último argumento para la ruptura que vimos del gobierno. Porque lo cierto es que si bien Alemania es el segundo donante más grande a nivel mundial hacia Ucrania y está apoyando a Ucrania, hay varios puntos donde el canciller Scholz aún no ha dado su brazo a torcer, como por ejemplo los misiles de largo alcance que Ucrania está pidiendo desde hace meses. Ucrania dice necesitar estos misiles de largo alcance no solo por parte de Estados Unidos, sino también por parte de Alemania, los llamados Taurus, para poder defenderse de mejor manera. Estados Unidos ya ha enviado algunos de estos misiles de larga distancia a Ucrania, pero bajo ciertas condiciones. Una de ellas, que no se utilicen al máximo y que no se ataquen ciertos puntos en Rusia. Sin embargo, Alemania aún no ha dado ese paso y aún no ha tomado y no menciona tampoco en ningún momento qué paso podría dar respecto a los misiles de largo alcance. Es decir, por un lado se muestra bastante abierto el canciller Scholz a apoyar a Ucrania y dice que este fue el punto que él defendió hasta el final, pero por otro lado Ucrania no está viendo esa ayuda que realmente espera por parte de Alemania. Pues crisis política en Alemania que sume al país en un periodo de inestabilidad y no es tiempo, Carolina, para incertidumbre, sobre todo en esta época que se viven tantos cambios a nivel mundial. Tengo que despedir por hoy, pero seguramente seguiremos conversando en los próximos días porque este tema se prolonga. Carolina Chimoy, desde el Estudio Parlamentario, gracias por tu análisis. A ustedes que nos han seguido también, muchas gracias por su confianza. Soy Johan Ramírez y hasta la próxima.